4 minutos. Este sí es un video que tienen que ver. De hecho, si alguien está viendo esto y quiere ayudarme con los clips, como me ayudó Diego Saurio, que la neta, Diego Saurio, eres el MVP, güey. Te la mamaste con los clips que sacaste de los videos de ayer. Muchas gracias. Creo que este clip está interesante. O sea, esto me interesa que la gente lo vea. Es cómo funcionan los medios masivos y la idea de cómo se construye una narrativa política integrada a partir de los medios masivos. Vamos a ver. Propaganda. Many use the word when Mira, este sí está en español. Perfecto que está en español. Perfecto. talking about countries like North Korea, Kazakhstan, Iran. Countries viewed as authoritarian through the lens of the Western media. Press freedom, freedom of thought. People use those terms when talking about countries like the United States, France, Australia, democracies. In 1988, Noam Chomsky co-authored a book with Edward Herman called Manufacturing Consent. It blasted apart the notion that media acts as a check on political power. Claro, a ver, aquí lo que tienen que entender como premisa. Siempre se ha hablado políticamente de 4 poderes o 3 poderes más uno, ¿no? O sea, la idea es que está el poder ejecutivo, legislativo, judicial, que son los poderes del Estado, y después está el cuarto poder, que hay diferentes interpretaciones. De hecho, creo que Bolívar es el que decía que el cuarto poder realmente es la moral del pueblo, o sea, es la moral de la gente, que la neta filosóficamente hace mucho sentido, porque si el pueblo no tiene moral, pues muchos de los otros poderes van a de alguna manera repercutir o capitalizar en la falta de moral del pueblo. Pero también hay teorías que sostienen que los medios son el cuarto poder. O sea, los medios libres son el cuarto poder, ¿ok? Tengan mucha atención con esta noción de medios libres. ¿Por qué? Porque los medios libres son los que reportan los abusos de los otros 3 poderes. Entonces, hay un poder que es el poder de la transparencia, de la comunicación y de la accountability, que supuestamente son los medios. Entonces, en el 88, Chomsky publicó este libro, que es una chulada de trabajo, que habla sobre cómo realmente esto es falso. O sea, los medios no son el cuarto poder o no actúan como un cuarto poder que mantiene en jaque a los otros 3 poderes. Porque a fin de cuentas también acuérdense que los 3 poderes dentro de un Estado también están para protegerse uno de los otros. O sea, que el Ejecutivo no puede hacerlo todo, que el Legislativo tenga solo cierto nivel de capacidad de injerencia sobre cómo se manejan las legislaciones y el Judicial sobre la parte de juicios, los jueces y demás, ¿no? Pero, o sea, vale la pena que entiendan esto específicamente de por qué el cuarto poder está completamente corrompido. That media inform the public, serve the public, so that we can better engage in the political process. In fact, media manufacture our consent. They tell us what those in power need them to tell us, so we can fall in line. Democracy is staged with the help of media that work as propaganda machines. Media operate through 5 filters. The first has to do with ownership. Mass media firms are big corporations. Often they're part of even bigger conglomerates. Their endgame, profit. And so it's in their interest to push for whatever guarantees that profit. Critical journalism takes second place to the needs and interests of the corporation. A ver, este es el primero. O sea, el primero es que el filtro es la ganancia. O sea, que a grandes rasgos las corporaciones pues buscan ganancia. Entonces, no puedes tener medios demasiado críticos o pensamiento demasiado crítico que critica a los patrocinadores porque pues eso no sería rentable para los medios. Y les cuento aquí algo muy personal. O sea, yo en mi review de noticias pues no me he tenido que detener por ningún comentario porque pues digo, no estoy atado financieramente a ninguna de las cosas de las que hablo, ¿ok? Pero pues obviamente hay un conflicto de interés. O sea, en el momento que es de que, oye, pues llegas al punto, y se los juro que es un punto muy cercano, donde si hablas mal de una marca que trabaja contigo, ya no trabajan contigo. Entonces llegas a un punto donde sí, a lo mejor puedes hablar mal de todo el mundo, pero ¿cómo vas a vivir? O sea, ¿de dónde vas a ganar dinero? Y eso pues te pone en una paradoja muy, 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 muy difícil. The second filter exposes the real role of advertising. Media costs a lot more than consumers will ever pay. Claro. So who fills the gap? Las marcas. Advertisers. And what are the advertisers paying for? Audiences. Claro. And so it isn't so much that the media are selling you a product, their output. They're also selling advertisers a product, you. How does the establishment manage the media? That's the third filter. Journalism cannot be a check on power because the very system encourages complicity. Governments, corporations, big institutions know how to play the media game. They know
the news narrative. They feed media scoops, official accounts, interviews with the experts. They make themselves crucial to the process of journalism. So those in power and those who report on them are in bed with each other. If you want to challenge power, you'll be pushed to the margins. Claro. Your name won't be down. You won't be getting in. You've lost your access. You've lost the story. When the media, journalists, whistleblowers, sources, stray away from the consensus, they get flat. That's the fourth filter. When the story is inconvenient for the powers that be, you'll see the flak machine in action, discrediting sources, trashing stories, and diverting the conversation. To manufacture consent, you need an enemy, a target. That common enemy is the fifth filter. Communism, enemigo. terrorists, immigrants, a common enemy. A boogeyman to fear helps corral public opinion. 5 filters, one big media theory. Consent. Manufacturing consent.